Hola a todos amigos y amigas, este es el primer video editorial de politicafactica.com.ar y como les había adelantado en el video de presentación, la idea va a ser editorializar una vez por semana temas de la actualidad de Argentina, de América Latina, del mundo. Por distintos problemas no pude subir los videos antes, así que espero que este sea el primero de muchos. Los temas que quiero abordar incumben a la realidad argentina de lo que fue este mes de marzo que pasó y ahora recién empezó a abril. Quiero abordar los temas de la relación de lo que son las plazas y la democracia en Argentina. Entonces me voy a referir a las 6 marchas en oposición a Mauricio Macri que hubo durante el mes de abril, a la marcha del 1 de abril a favor y muy brevemente al paro que tuvimos ahora este 6 de abril. Antes de abordar el tema de por qué son importantes, o sea, para aclarar por qué es importante las plazas en lo que es la tradición democrática de Argentina, que es algo muy particular de nuestra cultura política, vale aclarar que el origen de la importancia de eso viene en nuestra tradición igualitarista y movimentista, cuyo germen nació de las ideas de lucha social provenientes de los inmigrantes europeos, sean españoles, portugueses, italianos, de otras partes de Europa, rusos, sirio-libaneses, etcétera, que llegaron a Argentina y que ya tienen una matriz de lucha social de índole anarquista, socialista, comunista. Entonces, este germen, sobre una población que en su mayoría proviene de la inmigración europea, que se combinó con los criollos que ya estaban, creó una sociedad que tenía el germen del movimiento político a las calles en forma masiva, como acción política, y el igualitarismo, la lucha por la igualdad de derechos sociales, políticos. Este es el germen que hace que nuestra política tenga una particularidad con el resto de los sistemas políticos de América Latina, no tanto con Uruguay, que es muy similar a nosotros, pero sí con Brasil, distinto a Brasil, a Chile, a otros países de América Latina. Ahí, en ese germen, está esta tradición de salir a la calle a manifestarse a favor, en contra, de distintas maneras. Y por otro lado, la importancia de las plazas, y sobre todo la Plaza de Mayo, que por su historia es el origen mismo de la Revolución de Mayo, donde estaba el Cabildo y donde empezó la gesta de Mayo. Pero además, dado las particularidades de la plaza con los años que se fue modificando la ciudad, es decir, la Avenida de Mayo, las 2 diagonales que desembocan, todas las calles que desembocan y la proximidad física que hay entre la Casa de Gobierno, el Ejecutivo, el Congreso, 10 cuadras, derecho por Avenida de Mayo, próximo a los tribunales, pasando a la 9 de julio, el Banco de la Nación, la Catedral Metropolitana, todos los edificios de relevancia nacional se encuentran físicamente cerca, próximos a esa plaza. Desde la época de Perón, ir y presentarse en la plaza a favor o en contra ha sido la marca de la particularidad del movimiento político en Argentina. Y esa plaza desde siempre, desde el origen mismo de nuestro país, hace más de 200 años, es el ágora política. Entonces tenemos tradición igualitarista, movimentista, y la particularidad física que hace esa plaza el lugar de reunión, de expresión del pueblo argentino, sea cual sea su clase social. De hecho, estos dos factores de por qué es importante las plazas, y en especial la Plaza de Mayo, quiero abordar las 6 marchas que hubo en marzo, multitudinarias todas ellas, contra el gobierno de Mauricio Macri. Hubo 2 marchas de los docentes, multitudinarias las 2, convocadas por los 5 gremios nacionales, cuyas ideologías, a pesar de lo que dice el actual oficialismo, no son kirchneristas, sino que tenemos gente que es de índole kirchnerista, gente que es peronista, gente que no es peronista, igual se manifestó, gente de extracciones ideológicas muy distintas, pero que se aunaron en un fondo de lucha sindical docente para pelear la paritaria. Entonces yo me quiero detener en esta primera marcha, de las cuales hubo 2. La primera el 6 de marzo y la segunda, mucho más multitudinaria, el 22 de marzo. Porque la característica, la composición de los que llamaron a esta marcha revela las distintas aristas de la sociedad que están tratando de darle un mensaje al gobierno de Cambiemos y al presidente Mauricio Macri, por ende. Puesto de que los militares trasladaron la financiación de la educación primaria durante la dictadura y el menemismo la secundaria, es decir, que las provincias se ocupan de pagar los sueldos de los maestros primarios y secundarios, hay una asimetría, obviamente sabemos que hay una asimetría muy fuerte entre las provincias ricas, o Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y las más pobres como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, etc.
Entonces sabemos que hay una asimetría, que esto afectó a la financiación de la educación, y sabemos que los sueldos no pueden pagarse de la misma forma en todos lados. Sobre este punto, en 2005 se hizo la ley de educación, lo que creó un fondo de incentivo docente, que era un fondo que el gobierno nacional emitía a las provincias para poder compensar los salarios, y que todas las provincias pudieran pagar un sueldo medianamente digno. Y a la vez se hizo la ley que desde 2005 hace que, en su artículo 10, si no mal recuerdo, hace que el gobierno convoque a paritarias nacionales, es decir, el ministro de Educación convoca a todos los ministros de Educación, se ponen de acuerdo en fijar un piso de paritaria, y desde ese piso cada provincia negocia. De esta forma también los problemas que pueden tener las provincias más pobres para igualar, o sobre el acuerdo que se haya hecho en cada provincia, el Estado Nacional les manda los fondos. En 2016, el gobierno de Cambiemos, con el ministro Esteban Bullrich, llegó a un acuerdo paritario sin problema con todos los gremios nacionales, llamaron a una paritaria nacional, y se envió el dinero que se necesitaba para compensar los salarios en las provincias más pobres. Las clases empezaron normalmente en el país. Este año, 2017, el gobierno tomó la decisión de no llamar a la paritaria nacional y de ir eliminando poco a poco el fondo de incentivo docente a lo largo de los años. El fondo compensador, para trasladarle todo el peso del pago de los sueldos a los docentes a las provincias que no pueden con sus arcas abonar los sueldos de los maestros y digamos la infraestructura, lo cual afecta la calidad educativa de todos los argentinos. Y aquí el problema: ¿por qué un gobierno que sin problemas pudo dar los millones de pesos que se necesitaban para asegurar el salario docente y el comienzo de clase en 2016, en 2017 toma la decisión unilateral de no llamar a la paritaria? Viola la ley misma que dice que el Estado Nacional debe llamar a una paritaria nacional, y se desentiende. Luego aparece la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, una de las más ricas, o la más rica por decirlo así, con la mayor cantidad de docentes, ergo de alumnos, y empieza una serie de discusiones que ya venían desde agosto del año 2016, que el gobierno se venía desentendiendo, y no llaman paritarias. No llama, llama a unas reuniones donde en 6 reuniones distintas, mediante que el conflicto fue escalando, les ofreció 6 veces prácticamente la misma oferta, 5 veces 18%. A la sexta vez, un punto más, 19%. Y encima entregado en 2-3 plazos, o sea que el segundo plazo lo terminaban de cobrar los docentes recién en 2018. A todo esto, el año 2016, la inflación, que había superado lo que el gobierno había dictaminado, le sacó 10 puntos de salario real. Entonces, y sobre eso, el gobierno dice: no, la inflación va a ser para este año 2017 18%. Todos los indicadores afines y no afines del gobierno dicen que la inflación va a rondar un 23-25%. Entonces, ¿cómo? Le ofrecen una paritaria de 18% como un techo. Es decir, si fuera de un 25%, tendríamos un 7% más de diferencia, donde pierden los salarios de los maestros, más un 10% del año pasado. Entonces, están perdiendo un 17% de su salario, si lo tomamos de 2016. A todo esto, el 47% de los maestros de la provincia de Buenos Aires cobran 9.000 pesos, debajo de la línea de pobreza, que es 14.000 pesos. Entonces tenemos maestros pobres en escuelas pobres para chicos pobres. Una pauperización de la educación pública, a los problemas que ya tenemos. Y a lo que quiero agregar, se hizo una prueba llamada Aprender. Esta prueba es una prueba estandarizada de elementos de orden norteamericano. Esta prueba mide la capacidad que tienen los alumnos de las escuelas públicas argentinas y privadas en lectocomprensión, en matemática, en historia, en lengua en general. Y cuando se aplicó esta prueba, muchos especialistas de la educación dijeron que era una prueba bastante cuestionable, porque era un sistema estandarizado que no tenía en cuenta las particularidades. Sobre esto se aplicó sobre escuelas primarias públicas y no se aplicó en realidad en la totalidad del país. Aquí quiero agregar esto porque es el punto que vamos a tomar enseguida. Hay un problema con la calidad de la educación, hay un problema con el ausentismo y hay un problema en la infraestructura. Pero estos problemas, que son estructurales, requieren una solución de años en la que deben ser comprometidos todo el arco político, todos los gremios docentes,
y todos los especialistas de la comunidad educativa. Porque si este problema es un problema estructural, no se resuelve con una ley o con un poco más de dinero, sino en una solución conjunta a lo largo de años. Esto es lo primero que hay que marcar. Dicho esto, ¿por qué traigo este tema a aprender? La primera marcha que se hizo, que fue multitudinaria, que fue el 6 de marzo, se hizo desde el Congreso hasta el Palacio Pisurno, que es el Ministerio de Educación. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, que el año pasado le daba el celular a todo el mundo, había desaparecido de la faz de la tierra. Los maestros pedían por favor sentarse, negociar y pasar ese techo de 18% que les estaba dando salarios de miseria. El ministro no aparece. El conflicto siguió escalando y en día previo, es decir, se convocó una segunda marcha de educación federal el 22 de marzo. Previo a esto, el gobierno, con Mauricio Macri a la cabeza, dio los resultados de este operativo llamado Operativo Aprender. Ahora, sobre estos resultados que pueden ser discutibles, que hay que ver el tema de que el problema, como dijimos, estructural de la educación es algo que debemos abordar, la calidad educativa. La intencionalidad del gobierno no era poner en discusión esto. La intencionalidad del gobierno de anunciar estos resultados ante la prensa, y solo de las escuelas públicas, no tanto de las escuelas privadas, por boca del propio presidente, era dentro de lo que es la estrategia política, no era, hay un problema, vamos a abordarlo en conjunto, son maestros, nos hacen paro y encima hacen mal su trabajo y tenemos burros. Sobre esto, que era una jugada muy sucia de desprecios en la educación, el presidente tuvo un furcio que fue un acto inconsciente muy fuerte, donde para él, ir a la educación pública era caer, o sea, ir a la escuela privada o caer en la educación pública. Y ese verbo, caer, tiene una significación muy profunda de la visión del presidente y de muchos de los miembros del gabinete y del resto del gobierno, que consideran que aquello que es público, aquello que es acceso a todos, aquello que tienen las grandes masas, es caer en algo malo, caer en lo malo. Caer es ir hacia lo malo, y lo malo es la educación pública. Inconscientemente el presidente transmitió su verdadero pensamiento y su intención, que no era intención política, poner en discusión o en la mesa de discusión el tema de la calidad educativa para resolverlo en forma estructural, sino como un chantaje, como una provocación hacia los gremios docentes. A todo esto, la que se puso como punta de lanza en esta lucha, que aún continúa el día de hoy, es la propia gobernadora María Eugenia Vidal, que desde llamar voluntarios, algo que está contra las juntas escolares de la provincia de Buenos Aires, ofrecer dinero para quebrar huelga, algo que está contra la Organización Internacional del Trabajo, a descontarle los días, algo que ya fue puesto por la justicia en primera instancia en la provincia de Buenos Aires, pidiéndole que le reintegren el dinero que le habían descontado a los maestros que hicieron su derecho constitucional de parar, a un macartismo acusando que los gremios que se separaban eran kirchneristas, reduciendo que en realidad el problema no es los gremios docentes, es un sindicalista, es Baradel, y que Baradel es kirchnerista. Entonces es el kirchnerismo que pone los palos en la rueda. Todo esto en función no de solucionar el conflicto, sino de potenciarlo y querer quebrar. ¿Por qué? Porque si quiebran la paritaria docente, esa paritaria es una paritaria testigo para el resto de las paritarias nacionales del sector público y también en parte para la privada, como quisieron hacer con los ferroviarios o como los telefónicos cuando se resistieron en las privatizaciones de los 90. Acá hay una decisión unilateral del gobierno de no dar el dinero que sí posee para solucionar el conflicto inmediato del salario docente y de agarrar y fomentar el conflicto para romperle a los sindicatos, negociar salarios a la baja con el resto del sector público y también con el resto del sector privado. Cosas que les ha costado también el sector privado porque los bancarios pudieron arreglar por su fuerza estratégica en el sector estratégico que manejan una paritaria para pelear la inflación. Volviendo a la previa, luego de que el presidente dice esta brutalidad de que para él la educación, estar en la educación privada es caer, sin contar que todos los otros premios Nobel han sido la educación privada, que el 70% de los argentinos estudia la educación pública. Y reitero, los premios Nobel han salido de la educación pública, no privada. Perdón, disculpas. Es increíble el desprecio que ha mostrado en esta palabra, en lo que se engloba como es caer. Luego, posteriormente,
Esta palabra caer sirvió como un incentivo para que miles y miles de docentes, primarios, secundarios, padres de los docentes, alumnos universitarios, maestros universitarios, se concentraran en una multitudinaria marcha de 400.000 personas que le pidieron al presidente que llamara a la paritaria nacional, que se sentara a la mesa y que negociara. La demostración fue impresionante. La otra manifestación que hay que tener en cuenta es una manifestación del Día de la Mujer, el 8 de marzo. La manifestación del 8 de marzo fue una manifestación que aborda un tema que en un punto es transversal. La violencia de género, que es transversal a la parte política partidaria y a las clases sociales. La violencia de género, que es un problema que es creciente, que está en nuestra sociedad, que afecta a lamentablemente miles de mujeres. Es un problema que cada vez parecía acrecentarse más. Y es el Estado el que debe tratar mediante la acción política, de concientización, programas de contención y distintos mecanismos de acción social, tratar esta problemática. Sin embargo, el Ministerio, los secretarías, si no me equivoco, que están a cargo de desarrollar programas de lucha contra la violencia de género, fueron desfinanciados por el gobierno, a pesar de que Macri lo negó, mintiéndole al pueblo argentino en la asamblea del 1 de marzo de este año. Sobre todo esto, las mujeres tienen mucho por qué protestar, las organizaciones de mujeres y las mujeres en general, por lo que no está haciendo el Estado y por lo que encima dice que hace y no hace. Sumado a esto, miles de mujeres son jefas de hogar. Y muchas de esas mujeres ven como su marido se queda sin trabajo o ella se queda sin trabajo y tiene una familia que mantener. Y cómo la situación social empeora. Entonces, en esta marcha donde se mezcló el problema social terrible de la violencia de género con la degradación de la calidad de vida de los argentinos, en lo cual se dio otra marcha multitudinaria que tenía un componente político, muchísimo más apartidario que las otras marchas, pero diciéndole al gobierno, escuchen que el problema también está por este lado. No solamente nuestras condiciones de vida están peores, sino que hay un problema de violencia contra las mujeres, que el gobierno no está haciendo nada y encima dice que hace. Las otras dos marchas son las marchas gremiales. La CGT se ha caracterizado siempre en su devenir histórico, pero sobre todo en este gobierno ha sido muy benevolente en los 15 meses que lleva de gobierno. Ha pactado, ha hecho distintos acuerdos, hizo una ley antidespidos que fue vetado por el presidente agarró, la rompió, y por eso hicieron un acuerdo que tenía un valor absolutamente nulo, donde los empresarios quisieron comprometerse, ni siquiera se comprometieron, y las empresas grandes siguieron despidiendo a mansalva. El sector público fueron echados miles de trabajadores, independientemente de que seguramente había ñoquis. No hubo un patrón visible de discriminación entre quién realmente trabajaba en su puesto y quién estaba viviendo de arriba. Entonces tuvimos una etapa de despidos de miles de empleados públicos, luego de que las grandes empresas empezaron a echar a mansalva, y ahora las pymes, que son las que más tratan de conservar a sus trabajadores por la relación inmediata que hay entre el empleador y el empleado, están cerrando, si no son ahogadas por los impuestos, los tarifazos que suben, la suba de los costos de las materias, la baja demanda, la gente no tiene dinero y muchas miles de fábricas, pymes, están cerrando las persianas. Por menos de la mitad de esto, por ganancias, la CGT y la otra CTA le hizo 5 paros. 5 paros a Cristina Kirchner. En medio de esta destrucción del empleo constante, la CGT mostraba yo diría, atronador silencio, y que olía a una cierta complicidad, sobre todo por los millones de pesos que el gobierno había pactado darle a las obras sociales de los sindicatos a lo largo de estos años. La destrucción del trabajo es tal que tuvieron que convocar una marcha en forma rara sobre la Diagonal Sur, frente al Ministerio de Producción, donde está uno de los peores ministros de este actual gobierno, que es Francisco Cabrera, el ministro de la Producción, que pareciera ser que cada medida que tome es contra la producción del mercado interno y a favor de la apertura de importaciones. Hicieron una marcha sobre Diagonal Sur, con un escenario contra la Plaza de Mayo, para que las mismas columnas de trabajadores que puedan ir no avanzaran sobre la Plaza de Mayo. Y hay que decirlo así, la convocatoria superó lo que el mismo triunvirato que comanda la CGT esperaba. También se sumaron las dos CTA que han sido combativas desde el principio de este gobierno, sobre todo la de Yasky, que también combatía al gobierno de Cristina Kirchner por el tema de impuestos a las ganancias. La convocatoria fue multitudinaria, fue tan multitudinaria que el triunviro, ante el temor de no poder controlar la situación, adelantó una obra y en un paupérrimos discursos tibios
un conjunto minoritario, hay que decirlo, de gremios, de independientes, le pidió a los gritos lo que otros 4 o 5 cuadras ya le estaban pidiendo. La frase, poné la fecha a la puta que te parió. Las bases desbordaron el escenario, los triunviros luego de sus discursos tuvieron que salir tan delincuentes. Sin embargo, la presión y lo simbólico del tomamiento de ese escenario, posterior al acto, hizo que la propia CGT, la propia cúpula, desbordada por sus bases y por decenas de sindicatos que conforman la CGT y le estaban pidiendo una fecha actual, una fecha puntual para una medida de fuerza, dieran como paro este 6 de abril. La otra marcha gremial fue la del 30 de marzo, que fue las dos centrales más combativas, la CTA y CTA de los argentinos, Hugo Micheli y Chasqui, donde miles de trabajadores marcharon a lo largo del país y se terminaron reuniendo el 30 de marzo en Plaza de Mayo para volver a informar al gobierno, que no es contra la estabilidad del gobierno, que no es golpismo como lo acusan algunos sectores del gobierno, que el presidente debe llegar al final del mandato como corresponde, como todo mandato constitucional, sino lo que le están pidiendo es cambien la política económica, algo que el gobierno día a día demuestra que está más convencido de seguir este rumbo económico. Chasqui propone, diría yo, que bien el discurso del 30 de marzo, por lo menos empezar con 6 medidas para contener la importación, hacer leyes antidespidos, promoción de exenciones impositivas a las pymes, para empezar a combatir este modelo que lo único que está haciendo es dejar a 20 millones de personas fuera del sistema. Básicamente eso es lo que se pidió en esa plaza, llena de trabajadores y de gente independiente que se acercó. Ya hablamos de las 2 marchas docentes y las 2 marchas sindicales. La marcha de las mujeres van 5. Y aquí la 6ª marcha. La marcha por el Día de la Memoria, el 24 de marzo. Tal vez esas son las marchas más heterogéneas de la Argentina. Cuando es el 24 de marzo suele ir gente que es kirchnerista y peronista. Suele ir gente que es kirchnerista sola. Suele ir gente que es peronista no kirchnerista o peronista antikirchnerista. Suele ir gente de la UCR, con tradición irigoyenista o alvearista, gente de la izquierda socialista, trotskista, gente independiente, completamente político apartidaria, gente de todos, pero todos con la convicción de festejar la democracia que tenemos y nunca olvidar cuando lo que sufrimos todos los argentinos cuando la ley murió y el orden constitucional se rompió. En esa plaza, al haber tanta heterogeneidad, hay elementos como los de Bonafini, que ponen un discurso que yo personalmente no comparto, que es un discurso tremendamente agresivo y divisivo, que no asumen nada y solamente polariza para mal. Y algunas personas tuvieron exabruptos, como gente que puso un helicóptero, con lo terrible que eso representa, con la imagen de Isabel Martínez de Perón yéndose de la Casa Rosada, o tal vez con De la Rúa en el 2001 con 39 muertos. Eso es terrible. Pero esos son solamente personas. No era la marcha. Las agrupaciones hablaban de la reivindicación de las luchas sociales, la reivindicación del orden democrático, ir a una plaza verdaderamente para la democracia. Algo que fue profundamente, por lo menos, despreciado por algunos sectores del gobierno, como González Fraga, el presidente del Banco Nación, donde dijo que en el campo, cerca del campo que él tiene, a la gente le llevan colectivo, le dan un choripán y 500 pesos. Esa estupidez o ese desprecio de clase de algunos sectores es lamentable porque no puede apreciar que lo que se recuerda el 24 de marzo es algo que trasciende a toda la sociedad argentina y que es para el beneficio de toda la sociedad argentina, en un clasismo estúpido. Termina el mes de marzo, 6 marchas, tal vez 1,5 millones de personas movilizadas en la calle, o sea, miles y miles de personas, de distinto, del área gremial, de las organizaciones de mujeres, de los docentes primarios, secundarios, universitarios. De todos lados le están diciendo al gobierno que el rumbo económico está destruyendo el tejido social, que el rumbo económico está dejando a millones de personas fuera, que esto se está tirando del mapa. Le está diciendo al gobierno, por favor, escuchen, cambien el rumbo, no queremos que se vayan, tienen que gobernar 4 años, pero cambien el rumbo. Agrego esto porque muchos miembros del actual gobierno han tenido una retórica discursiva de descalificar estas multitudinarias marchas legítimas como desestabilizadoras, como que quieren que el gobierno de Mauricio Macri se vaya
antes, como si le quisieran poner palos en la rueda y que termine como en la rúa. Eso es una retórica falaz y peligrosa, porque solamente agita una polarización que no sirve para nada, como pudo haberlo hecho Evo Bonafini. Por segundo, la marcha del 1A fue una marcha multitudinaria en Plaza de Mayo, en la leyenda como el Ágora, a favor esta vez del gobierno de Mauricio Macri. La Policía Federal dice 25.000, yo creo que hubo mucho más. Sin embargo, fue menor que las marchas a favor de Nisman, los cacerolazos del 8N contra Cristina y otros más, o las marchas del campo en 2008. Fue muchísimo menos. Fue una marcha multitudinaria, sí, pero menos, mucho menos. No fue espontánea en sí mismo de que fue en el momento, sino que muchos sectores propios a través de las redes sociales la fueron fomentando, llamando a la gente que vaya, y los trolls, que son la realidad de este gobierno, de gente que trabaja directamente mediante las redes sociales, con perfiles falsos de Facebook y de Twitter, fomentaron sobre la gente real que se organizaba para ir, para que el resto de la gente fuera. Fue la gente con la bandera argentina nada más. Hubo manifestaciones tremendamente antidemocráticas. Pero si yo tomara esa parte por un todo, estaría diciendo que la marcha del 4 fue solamente el discurso bastante polémico por ser suave de Bonafini. Y esa gente fue una. Otros fueron, vamos, apoyamos a este gobierno, la estamos pasando mal, pero todavía tenemos esperanzas. Y atento a esto, la estamos pasando mal, pero todavía tenemos esperanza en el presidente. Y lo apoyamos. Y pensamos que es la democracia. Algunos tenían estos gritos partidarios, como pueden tener los kirchneristas, que bueno, no creo que sirvan, pero parte de la manifestación, que es nos vuelven más, vinimos con la SUBE, en relación a que los anteriores actos, la gente es acarreada solamente por conveniencias, movida hacia la Plaza de Mayo. También cabe agregar que mucho del núcleo fuerte de Macri es en el bastión mismo de la capital federal y puede trasladarse en forma de colectivo, subte o auto hasta la Plaza de Mayo. Y mucha de la gente que está en contra del gobierno, o que piensa distinto del gobierno, viene del conurbano a 20 kilómetros de lo que es Plaza de Mayo, por lo cual necesita sí o sí transportarse por colectivo, que muchas veces son pagadas por las propias organizaciones, y una vianda para comer. Esto no le saca en absoluto legitimidad, como no le hubiera sacado tampoco legitimidad a los colectivos de Tagliaferro, del partido de Cambiemos en Morón, que llevó gente a la Plaza de Mayo. Eso no le saca espontaneidad. Hay una falacia de igualdad de colectivo te trajeron por interés, y el choripán porque te dan un choripán para traer. También hay que hablar de una persona que hace 20 kilómetros por un choripán, 500 pesos, claramente está muy, pero muy mal. La marcha fue absolutamente legítima, interesante, fuerte, intensa y buena, porque está bien que se muestre el lado que lo apoya y el lado que se opone al presidente. Pero es una democracia, todos tienen que poder hablar. El problema fue el mensaje del presidente, que a pocos minutos de terminar la marcha a favor del presidente, en Twitter empezó a hablar y dijo otro furcio, tal vez tan fuerte como caer en la educación pública, pero esto era: qué bueno ver una plaza sin choripanes y sin colectivos. Y acá es donde me quiero detener, porque Mauricio Macri es el presidente de los 44 millones de argentinos, no es el presidente de Cambiemos, no es el presidente de la gente que solamente lo vota, es el presidente de todos. Y en el momento en que él usa la frase choripán en colectivo, está tomando como legítima solamente a la gente que lo fue a apoyar, y descalifica las 6 marchas que hablamos. Descalifica a todos los sectores que le están diciendo que por favor los oiga. Y se encierra sobre sí mismo, sobre su propio núcleo duro. Y no se transforma en una estadista, se transforma en un enano político. Y esto es lo peligroso, porque él es el que toma las decisiones finales en el gobierno, ya que es un régimen presidencialista. Y aquí lo que más me preocupa: el enanismo político de nuestro presidente. Luego, en la semana posterior, un paro fortísimo, como hacía años que no se veía, para los trenes, los subtes, los colectivos. Hubo taxis que no circularon, hubo muchos taxis que sí circularon, y hubo gente que paró porque quería parar y no fue a trabajar, gente que fue a trabajar pero quería parar, gente que paró pero quería ir a trabajar, y así de distintas cosas. Gente que paró quería ir a trabajar, gente que fue a trabajar de todas maneras porque estaban en desacuerdo con el paro. El problema es que el presidente repitió al día siguiente, el mismo día, hizo una conferencia en un puerto madero blindado como búnker,
y provocativamente le dice ante un montón de empresarios e inversores en un mini Davos 2, qué bueno es estar trabajando. Otra vez, el presidente muestra su enanismo político. Lo que quiero terminar de decir para cerrar es, el presidente pareciera tener solamente un oído para aquellos que todavía lo siguen apoyando. Pero 1,5 millones de argentinos que le está diciendo tu política no sirve, tu política no está cambiando, cambiala. Un paro general como muchos años no se veía, diciendo, mucha gente está en la calle, cada vez estamos peor, los gremios te dicen, escuchanos. Y el presidente vuelve a repetir su enanismo político, solamente escucha a los que lo apoyan, y todo lo malo es culpa del gobierno anterior. No se hace cargo de absolutamente nada. Polariza con el kirchnerismo en función de ganar las elecciones de medio mandato. Y mientras tanto, la única constante que tenemos es que la economía empeora. Miles de personas quedan en la calle, la gente no le alcanza para comer, las empresas luchan por mantenerse abiertas, las pequeñas y medianas empresas, y las expectativas no son mejores para otros sectores de la sociedad. Solo una pequeña minoría es la que está mejor, tal vez el sector de los pools de siembra, algún sector petrolero, minera, de servicios y financieros. El resto de los argentinos cada vez más, peor. Y el presidente muestra su enanismo. Escucha una plaza, pero no escucha todas las plazas. Y ese es lo que tiene que hacer. De seguir así, Mauricio Macri, de continuar con esta sordera, no hay que ser un genio, no hay que ser listo para que su futuro no sea prodigioso. Esperemos que el presidente empiece a escuchar todas las plazas de la democracia. Bueno, hasta acá estaba el editorial. Te pido disculpas si se hizo muy largo, pero te agradezco si llegaste hasta acá y me tuviste paciencia y me escuchaste. Te agradezco por tu paciencia, por tu tiempo y bueno, por bancar. Los próximos esperemos que sean un poco más cortos, pero con un poquito más de datos concretos. Me gustaría ir agregándolos. Bueno, así que hasta la próxima y gracias a todos y a todas.